Las 2 de la tarde con 2 minutos, 2 de la tarde con 2 minutos y ya estamos listos para entrar a nuestra mesa de seguridad. Y para ello tenemos la presencia de nuestros compañeros que semana a semana analizan estos temas. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes, Laura, buenas tardes, Ricardo. Hola. Pues espero que tengamos una muy buena plática hoy, como todos los jueves a las 2 de la tarde. Así será, seguramente, Guadalupe, muchas gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Julio, como siempre un placer acompañarte los jueves. Saludo aquí a los colegas Guadalupe y Laura, así como al auditorio que nos sigue. Muy bien. Laura, de nuevo, gracias, ahora integrada a esta mesa de seguridad, Laura. Gracias, Julio, Ricardo, Guadalupe, un gusto a todo el auditorio que veo que está muy activo en este momento ahí en el chat. Sí, sí, están moviditos, hay de todo. Así, afortunadamente, lo importante es que generemos discusión, polémica, análisis, participación. Guadalupe Correa Cabrera, el caso de Nuevo Laredo, que sucede como en tantos otros casos delicados, que el tiempo va pasando, llega un nuevo escándalo y se olvida el anterior y se va olvidando, pero queda todavía pues el tema de los 5 jóvenes asesinados, ejecutados en Nuevo Laredo. Ya hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, pues no sé cuál sea tu opinión, que es la que pedimos, pero pues plantea el hecho de, se centra en el personal, en los cabos, en el personal de tropa y no en la cadena de mando. ¿Qué opinas sobre este hecho, esta resolución de la CNDH, Guadalupe? Sí, es muy interesante porque también, recientemente, el día de ayer, también se anunció la captura de policías en el caso de los 43 estudiantes de la norma rural de Ayotzinapa. Y bueno, en este caso, creo que yo concuerdo con lo que dice Raimundo Ramos, ¿no? Raimundo Ramos es un personaje, pues muy interesante. Algunos dicen algunas cosas de él y lo vinculan a algunos grupos del crimen organizado, que yo no tengo absolutamente ninguna prueba de lo que se dice de él. Lo que sí sé es que él ha estado acompañando a las familias, especialmente obviamente en su ciudad de Nuevo Laredo, a las familias de las víctimas que han sido desaparecidas de forma forzada y bueno, obviamente han tenido pues han tenido estas experiencias con las autoridades, ¿no? Es muy interesante el trabajo que ha hecho Raimundo Ramos y en este sentido él habla desde el principio de qué pasa con esta cadena de mando. Creo que la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una comisión, un organismo autónomo que pues ha tenido desde el inicio fuertes críticas, ¿no? Por la falta quizás de autonomía, lo que se ha dicho, y realmente por un trabajo pues no muy arduo en este sentido, ¿no? En un país donde desaparecen personas de manera constante, donde las personas son asesinadas, donde hay todavía una serie de problemas en este sentido, pues sí, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha tenido un papel importante. Y bueno, esta recomendación pues sí reconoce que precisamente lo que nosotros estuvimos platicando de entrada, ¿no? Se tiene que hacer una investigación, no podemos asumir que estos jóvenes fueron acribillados, fueron asesinados por parte de las fuerzas del orden y de los militares, ¿no? De las Fuerzas Armadas, simplemente porque estaban en algo turbio. En este caso parece ser que no, se emite una recomendación, pero parece ser, de acuerdo a esta recomendación, que pues actuaron este personal de las Fuerzas Armadas sin ninguna instrucción, no había una orden de un superior. Me parece un poco, digamos, apresurada esta recomendación para dar un carpetazo, vamos, ¿no? Conociendo cómo funcionan las Fuerzas Armadas, creo que es difícil entender que nadie hubiera sabido y o no lo tenían que comentar a nadie lo que estaba a punto de suceder. Cómo funcionan las Fuerzas Armadas de una forma tan jerárquica, no se puede pensar esto, ¿no? Como si ellos actuaran de una forma independiente. Entonces creo que lo que dice Raimundo Ramos es muy pertinente, lo que todos pensamos, lo que también sucede, ¿no? Con este arresto de estos policías pareciera ser que son chivos expiatorios. No estoy diciendo que en este caso haya sido cierto esto, ¿no? Pero bueno, como que se quiere dar carpetazo y no se quiere abrir esta cloaca
que bueno, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes fueron los Sí. responsables de lo que sucedió en Ayotzinapa, ¿no? Y solamente unos policías, pues no se puede creer. En este caso, tampoco se puede creer que se hizo esto por algunos elementos de las Fuerzas Armadas sin tener una instrucción o sin haber comunicado esto a sus superiores. Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas con estos casos en los cuales las decisiones van a niveles menores? Es decir, en el caso de Nuevo Laredo, la CNDH dice al personal de tropa y no a la cadena de mando, no al capitán al mando de esa operación de aquel día en Nuevo Laredo. Y en Ayotzinapa, pues igual, se anularon las órdenes de aprehensión contra 21 personas, entre ellas 16 militares, se anularon y bueno, ahora se anuncia como un avance que lo puede ser la detención de algunos cuantos policías municipales, pero pareciera que en los altos mandos no hay mucha intención de llegar a ellos. Ricardo, tu opinión, por favor. Sí, Julio, la recomendación a mí me dice que, bueno, es incompleta, parcial, y no obedece más que a los intereses políticos de la comisión, con una clara postura de pues, proteger hasta donde más se puede a los mandos superiores de la Secretaría de la Defensa, que estarían implicados en la emisión de órdenes de este tipo, podríamos llamar hasta criminales. El informe, la recomendación, pues da cuenta por sí solo, por los propios testimonios de los militares, que en realidad pues lo que hubo ahí ese día en Nuevo Laredo fue una masacre. Los propios militares reconocen que dispararon, se contabilizaron algo así como 117 disparos con armas de alto poder contra un grupo de personas, 5, que ni siquiera les dispararon como originalmente había dicho, se había planteado en el comunicado de la Sedena, que bueno, pues obviamente quedó en entredicho después del reconocimiento de Encinas, es decir, que eso se había tratado de una masacre. Digamos que hasta ahí se esperaba que ya a partir del reconocimiento de que hubo un exceso en el uso de la fuerza, que transgredió todos los límites y los protocolos, pues se esperaba una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fondo. Y por lo que vemos esto, pues pareciera que es la política que está marcando el actual régimen de mantener intocados a los mandos altos de la Sedena que se puedan ver implicados en acciones como estas. Es decir, todo queda a nivel de tropa. Esto que planteó Guadalupe de las aseveraciones del señor Ramos allá en Nuevo Laredo, en efecto, queda en evidencia que los militares actuaron solo por su propia cuenta y que tal pareciera que no recibieron ninguna orden superior de disparar. Sin embargo, sí me llama la atención que la recomendación pues le plantea a la Sedena revisar sus estrategias de adiestramiento, sobre todo en este sentido de en qué momento disparar, en qué momento no, qué está fallando dentro de la Sedena, porque bueno, no es el primer caso que conocemos, pero sin duda que hay algunos protocolos que se están violando, sobre todo ya en tareas de campo, como es el caso que vimos en Nuevo Laredo. Ahora, me parece que pues sale barato para la Sedena solamente procesar a algunos mandos de menor rango y que quede impune pues la participación de altos niveles de la Sedena, que bueno, por como se puede inferir, pues quedan allí entre la neblina, encubiertos, envueltos en la impunidad. Bien, Ricardo. Laura Sánchez Ley, ¿qué opinas de este tema de la resolución de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el encubrimiento o no, si hay intención de dar carpetazo en este tema, lo de Ayotzinapa y las nuevas detenciones que se han anunciado? Laura, por favor.
Claro, mira, Julio, si bien coincido totalmente con mis colegas, con Ricardo y con Guadalupe, en que pues parecería una recomendación muy por encimita, ¿no? Que aborda básicamente a los responsables evidentes, me parece muy interesante y creo que sí marca un precedente. Evidentemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos se cura un poquito en salud, sobre todo con todos estos grupos que han dicho pues que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está al servicio del gobierno federal. Sin embargo, pues sí me parece, como te comentaba, que marca un precedente, porque mira, haciendo una revisión de cuántas recomendaciones ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este sexenio contra la Secretaría de la Defensa Nacional, estamos hablando que solamente ha emitido 13 recomendaciones. Sin embargo, son recomendaciones, pues vamos a decirlo de esta manera, super light, ¿no? Realmente son por casos, pues muy sencillos, detenciones en la calle, detenciones en retenes, ese tipo de temas, ¿no? Sin embargo, esta recomendación pues sí aborda un tema pues súper importante, ¿no? Te digo, 13 recomendaciones nada más. La anterior a esta fue la que se emite justamente en el municipio en un municipio, no recuerdo ahora en este momento, pero de Michoacán, de una mujer que señala, pues que básicamente sufrió abuso sexual por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional cuando iba caminando con sus 2 niños pequeños, ¿no? Era la gran recomendación que no tiene nivel de comparación sin tratar de hacer menos ninguno de los casos, ¿no? Entonces, me parece interesante esto. Una cosa que puedes tú ver en esta recomendación para quien no ha tenido oportunidad de leerla y me parece súper interesante, pues es que deja en evidencia realmente y recuerda a muchas de estas recomendaciones que se suscitaron durante el sexenio de Felipe Calderón y que, bueno, parecen sacadas de la imaginación. Y ahora justamente vamos a entrar en el tema de Colosio, pero yo recuerdo mucho en el tema de Colosio que cuando tú leías la declaración de por qué habían torturado a Tom Cortés, una de las personas decía que porque había soñado que lo había visto disparar, o sea, lo vio en un sueño disparar. En esta recomendación, específicamente en uno de los puntos que a mí me parecen súper interesante, que es el punto 61, para quien tenga oportunidad de leerla con mucho detalle después, es que dice que cuando se apagan las luces de este vehículo donde mueren pues estas personas en Tamaulipas, ve una silueta en las sombras que probablemente iba a disparar hacia la unidad oficial en la cual venía a bordo. Eso justifica pues, que los elementos dispararan en una ocasión 15 veces, 20 veces y en otra 30 veces, según dice la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, me parece súper interesante, te digo, a mí sí me parece un precedente, sobre todo porque también nos permite pues empezar a saber por dónde viene la investigación judicial. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pide más de 10 digamos, pruebas que se están analizando en este momento en la Fiscalía, tanto en la federal como en la estatal, lo que nos permite ver quiénes están declarando en este momento, qué es realmente la evidencia que tienen en contra de esos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, por ese lado, me parece interesante cómo han tratado de reconstruir, te digo, a mí me parece más un documento que si bien sí exculpa totalmente a la cadena de mando y no sabemos bien cómo viene la cadena de mando, pues sí nos permite entender cómo se llevaron a cabo los hechos y sobre todo por dónde viene la mano en la investigación y la cerrazón del ejército, Julio. Nos dice que los elementos se negaron a declarar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la prisión militar, lo que también nos habla que se viene un caso muy parecido al caso Ayotzinapa, que hasta el momento los militares pues, se han negado totalmente a emplear sus declaraciones ministeriales. Sí, bien, Laura. Guadalupe, ya saben, aquí Laura, Guadalupe, Ricardo, ya saben que podemos regresar a un tema, ir a otro, interrumpir, platicar, lo que ustedes deseen. Guadalupe, entonces, no sé si tengas algún comentario sobre lo que hemos hablado y también proponerte que nos des tu opinión de cómo va avanzando esta presión de Estados Unidos sobre México en materia de fentanilo y la pretensión de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones extranjeras terroristas. ¿Cómo va? Porque hay una serie de declaraciones y de jaloneos retóricos, pero de alto nivel, que vale la pena analizar. Guadalupe, tu micrófono. Efectivamente, vale la pena analizar este tema. El secretario Anthony Blinken, pues también es algo interesante, ¿no? Por un lado, algunos analistas se han enfocado, y yo también lo he dicho, en el año 2024, cuando empieza de nuevo esta narrativa, después del Estado de la Unión del presidente Joe Biden a principios de este año, en su discurso
en su informe al Congreso, y bueno, cómo empiezan ciertos personajes, ¿no? De la línea dura trompista de la ultraderecha estadounidense, principalmente del Partido Republicano, pero cómo este discurso se empieza a permear a diferentes personajes, no solamente en el Partido Republicano, sino también en el gobierno de los Estados Unidos, el mismo secretario de Estado, Anthony Blinken, pues, cuando se le pregunta, ¿no? Por parte de los congresistas, algunos congresistas, pues dice que sí, que los carteles mexicanos tienen control sobre ciertos territorios del país, lo cual es una cuestión compleja porque ni siquiera estamos hablando de carteles, y eso ya lo hemos dicho muchas veces. La palabra cartel es una palabra mal utilizada para referirnos a los grupos criminales que operan en el país. Es un contexto mucho más complejo y no podemos hablar simplemente de estos grandes carteles que supuestamente lo dominan todo, y toda la violencia se explica por la presencia de los carteles de la droga. Y eso es lo que Estados Unidos y su narrativa está presentando como una forma de poner presión a México para ellos tener más presencia y para que haya una colaboración más cercana a su manera. ¿Y cómo plantean esta colaboración? Pues de la misma forma que ha fallado esta colaboración, de una forma más militarista, de que México los deje entrar y que tenga esta estrategia kingpin, estrategia de cortar la cabeza de los carteles, que siga siendo el centro de la colaboración, ¿no? Las deportaciones de capos, esta guerra que nunca va a poder ser ganada. ¿Por qué? Porque la militarización de la estrategia antinarcóticos, el tema que ellos quieren seguir, descabezando carteles, generando rencillas al interior de ellos, y entonces esta militarización generando en la jerga militar células complejas adaptativas, genera una guerra de baja intensidad que nunca puede ser ganada, y estamos viendo hoy por hoy los estragos, las consecuencias de una estrategia militar que obviamente alimenta al complejo militar fronterizo industrial, obviamente las armerías, a las compañías productoras de armas de los Estados Unidos, pero también sirve para poner presión al gobierno de México en un momento electoral muy importante para los Estados Unidos. Es difícil que ellos vayan a poder justificar esta denominación, porque ellos tienen que explicar que existe una agenda política de estos grupos. En primer lugar, no sabemos quiénes son estos grupos porque no estamos hablando de carteles, sino estamos hablando de redes que involucran distribuidores de las materias primas, o sea, de todo lo que se usa en el caso del fentanilo, ¿no? De los precursores, involucra distribuidores, narcomenudistas, autoridades corruptas, una serie de empresarios de lo ilícito, que facilitan el lavado de dinero, obviamente toda la distribución que hay en los Estados Unidos, realmente para que el fentanilo llegue a tantas personas que tienen sobredosis de droga. No se puede explicar esto hablando del Chapo, del Marro, del Mayo, como también en este país. Ha habido una cobertura que ha dado esta idea y que sigue con la narrativa estadounidense. Entonces, todo esto es político, geopolítico, geoeconómico, y de alguna forma, escuchando lo que dice el secretario de Estado estadounidense, y también no nada más trompistas, no nada más lo que dijo William Barr, lo que han dicho políticos de primer nivel estadounidense, que han escrito sus columnas en los principales medios de comunicación. Esto tiene que ver con un apoyo de esta industria militarista, de esta industria belicista, y bueno, eso sigue y va a seguir, no solamente por el Partido Demócrata para la elección del 2024, sino también como una estrategia para continuar con la guerra que nunca va a poder ser ganada. Bien, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de estas presiones, declaraciones, sub y baja de pasiones y emociones partidistas que pueden tener, pues no sabemos qué consecuencias? ¿Qué opinas, Ricardo? Mira, es un jaloneo propio de esta etapa preelectoral. El cuestionamiento, el señalamiento, etcétera, es levantar humo, es levantar polémica. Sin embargo, bueno, interesante lo que comenta Guadalupe, pero más allá de campañas, más allá de si hay o no cárteles, más allá de eso, hay una realidad que se llama crimen organizado y que opera en México y controla territorios, y que
hay una grave preocupación de Estados Unidos porque ellos aseguran que gran parte del fentanilo que llega a Estados Unidos entra por México. Este asunto ya lo habíamos comentado, es una presión que sí ha ido subiendo. Hay que recordar desde hace 2 años que estuvo en Guatemala y en México la vicepresidenta Kamala Harris, pues ella dijo claramente que le habían solicitado al gobierno mexicano reforzar la seguridad de puertos, aeropuertos y aduanas precisamente para frenar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, que ya les estaba provocando miles de muertes. Y en realidad pues se ha generado esta polémica de si qué tanto realmente se produce en México o solamente es un lugar de paso. En México sí se produce fentanilo, incluso los datos los quiere la propia Secretaría de la Defensa Nacional. En 2021 desmantelaron un laboratorio en Sinaloa, precisamente, que según los datos de entonces planteaban que producía algo así como 70,000 pastillas a la semana o algo así, y que cada kilo de fentanilo está costando algo así como $80,000. Hay producción, sobre todo Sinaloa y los grupos que tienen mayor infraestructura, mayor inversión en esto, pues sí, con mucha facilidad importan de Asia o de Alemania los precursores químicos para producir fentanilo, y se ha vuelto toda una industria. Incluso, bueno, el consumo también se ha incrementado porque, de acuerdo con informes oficiales, pues ahora a todas las drogas ya le incluyen fentanilo y la hacen más adictivas. Hay un grave problema, sin duda, y ahí se está reflejando con la violencia. Ahora, lo que sí, bueno, coincide es que conforme se acerca el proceso electoral del 2024, pues la presión va a continuar de ambos lados, ¿no? Es decir, México se está defendiendo en el sentido de que se está haciendo la parte que le corresponde al Estado, pero me parece que lo que más le cuestionan o más lo que más le altera y le presiona y le enoja al presidente López Obrador es que le señalen a cada momento una realidad que él aquí en México ha ido llevando durante 5 años con un discurso entre mentiras y verdades, ¿no? Es decir, hay una realidad gravísima, que hay un alto nivel de corrupción que ha abonado en el tema de la violencia, y que ahí está el ejército tratando de poner freno a una situación caótica que el propio presidente ha reconocido en algunos momentos, a grado tal de que, bueno, se atrevió a decir, hará un par de años, que si la 4T no resuelve el asunto de la violencia, pues será un fracaso de su gobierno. Hasta hoy no vemos resultados en materia de seguridad, aunque él dice reiteradamente que la política que se está aplicando es atender las causas. En realidad esto tampoco lo consideramos muy verificable, porque si se estuvieran atendiendo las causas, los niveles de violencia habrían descendido. De tal manera que esta estrella floja lo vamos a seguir viendo, y lamentablemente pues creo que la parte más vulnerable, la más cuestionada, es la de México, porque no hay resultados. Sin embargo, tarde que temprano, bueno, pues se tendrán que poner de acuerdo en una política común, porque como bien dice Guadalupe, bueno, el fentanilo no llega solo a los consumidores. El fentanilo tiene toda una estructura y una red que opera en Estados Unidos, y que desgraciadamente las autoridades norteamericanas sobre eso guardan silencio. Bien, Ricardo. Laura, ¿qué opinas sobre este tema? Estas constantes declaraciones, Departamento de Estado, departamentitito del Departamento de Estado, ha dicho el presidente, ha dicho que es un bodrio el informe de derechos humanos. Blinken reconoce o señala ante una presión de un congresista, de un senador, pues que parte de México está bajo control del crimen organizado. ¿Qué opinas de todo esto, Laura? Y es cierto, Julio, como bien comenta Ricardo hace un momento, por supuesto que México, grandes partes del territorio mexicano desde hace muchísimos años están bajo control de los cárteles, eso es una realidad innegable.
Pero creo que también, como dice Guadalupe, pues es evidente el contexto político en el que se encuentra en estos momentos Estados Unidos. Y mira, a mí me llama mucho la atención que el tema del fentanilo, pues siempre se le echa la culpa a México, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente hay una hipocresía tremenda, ¿no? Hace poco tiempo, para contarle un poco a la audiencia, nosotros le pedimos a la Agencia Antidrogas, a la DEA, que nos dijera cuántos laboratorios se habían incautado en los mismos periodos de tiempo de la administración del presidente López Obrador. Y lo que ellos nos decían, pues básicamente, era que se habían descubierto 539 laboratorios clandestinos. Estos 539 laboratorios clandestinos también producían fentanilo, también generaban fentanilo, y una característica que a mí me parecía súper interesante es que pues no solamente se detenían a mexicanos en estos narcolaboratorios, sino que realmente se detenían a muchísimos ciudadanos estadounidenses en estados fronterizos, por ejemplo, como Texas y California, pero en comunidades muy pequeñitas, en casas, de estas casas típicas californianas, de estas casas estadounidenses, algo así medio Breaking Bad, ¿no? Medio la serie. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo, pese al discurso, las estadísticas de la misma agencia, de la Agencia para el Control de las Drogas de la DEA, pues sí revela que en estos años pues se han descubierto muchísimos narcolaboratorios clandestinos donde también ciudadanos estadounidenses están produciendo el fentanilo, ¿no? Y que se evita todos estos gastos de transportación, todo este riesgo que corren los cárteles de trasladar el fentanilo del sur al norte. Entonces, bueno, eso me parece una cosa muy interesante, que parecería que se le está olvidando a las autoridades estadounidenses o que bien no están difundiendo adecuadamente, ¿no? No vemos en ningún medio de comunicación estadounidense, no vemos a ningún comentarista, pues realmente estar hablando de estas grandes incautaciones en esos laboratorios también estadounidenses, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, pues a mí, justamente en este contexto en el que Lindsey Graham pues provoca un poco al secretario de Estado Blinken, pues recordemos que es uno de los principales promotores para que se le considere a los cárteles mexicanos como terroristas, en el contexto de esta crisis, ¿no? Justamente por fentanilo en Estados Unidos. Y bueno, a mí me parece que no hay que dejar de lado este tema, sobre todo porque sí hay un antecedente, es decir, aunque pareciera un contexto político, sí hay un antecedente de considerar pandillas o estructuras organizadas como terroristas. Y creo que el caso más representativo es el del año 2020, cuando el gobierno de Estados Unidos pues acusa por primera vez de terrorismo en la historia a una pandilla latinoamericana, y en este caso es el caso de la Mara Salvatrucha. Entonces, no hay que perderlo de lado porque sí sucedió en ese momento. Recordemos que hasta el momento, nosotros haciendo una búsqueda, encontramos hace aproximadamente 2 semanas que había 27 ya integrantes de la pandilla salvadoreña, pues que enfrentaban cargos por apoyar actividades terroristas. ¿Y qué implica esto? Pues implica sentencias mucho más severas y bueno, una serie de medidas por ahí, ¿no? Y muchos de estos pandilleros acusados de terrorismo, que pasaron de ser pandilleros a ser terroristas, pues justamente compartían algo en común. Los 27 personas formaban parte de un programa ilegal llamado el Programa México, del que ya se ha dado a conocer información, pero era un programa básicamente donde la Mara Salvatrucha estableció una embajada en nuestro país para coordinar sus operaciones ilegales y que le fuera mucho más fácil todo el tema del tráfico a Estados Unidos, y donde también se abasteció y se volvió socio de los cárteles mexicanos, ¿no? Los cárteles mexicanos realmente le permitieron, por ejemplo, operar todo el tema migratorio, ¿no? Todo el tema del derecho de piso, como le llamaban ellos a los migrantes, los asesinatos, por supuesto, en toda la ruta Mara de Centroamérica a Estados Unidos, pero sobre todo se convirtieron en sus socios y los abastecieron de armas que llevaron tanto a Estados Unidos como a Centroamérica. Entonces, el antecedente existe, los Maras pues fueron y son socios de los cárteles mexicanos. Entonces me parece que a pesar de que es un tema que en estos momentos tiene todo un contexto político por el tema electoral estadounidense, pues no hay que perder de vista que ya pasó y que bueno, el tema de la Mara Salvatrucha para mí es muy evidente de cómo estas políticas sí pueden brincar a otro nivel. Bien, Laura. Guadalupe, sí, Guadalupe. Tu micrófono, Guadalupe. Bueno, mire, yo creo que aquí hay que precisar una cuestión que es muy importante. Los elementos de la Mara Salvatrucha que fueron arrestados por cargos de terrorismo
no es lo mismo que la Mara Salvatrucha. Obviamente que ha habido esfuerzos para denominar a la Mara Salvatrucha como una organización terrorista internacional, pero no se ha logrado. El hecho de que se haya arrestado a ciertos miembros de la Mara Salvatrucha como terroristas y el gobierno de El Salvador haya, ¿por qué? Por la relación con la cuestión del Estado, por la tregua, porque aquí sí estamos hablando de algo mucho más claro, porque el gobierno se sentó con las pandillas y con las dos, con Barrio 18 y con la Mara Salvatrucha, y entonces los hizo un actor político. En realidad es una cuestión un poco distinta y bueno, hay que entender también que no pudo Estados Unidos establecer esta categorización formal, como lo quieren también hacer con los carteles mexicanos. Va a ser muy difícil probar esto. Inclusive algunos comentaristas, algunos legisladores han planteado la posibilidad de denominar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, alegando el tema de la guerra asimétrica y de la guerra asimétrica por parte de China. Entonces hay que entender muy bien cómo funcionan las definiciones, porque como tal, y esto obviamente los legisladores y los políticos pues lo transgreden los significados, ¿no? Pero en el tema legal es muy difícil que se pueda probar esto. Hay mucha politiquería y obviamente, como estamos viendo, demócratas y republicanos yendo a lo mismo, la falta de capacidad de control del territorio, realmente yo me imagino, y esto simplemente lo manejo como una hipótesis, es un tema de presionar al gobierno mexicano para realmente pues tener más influencia geopolítica, geoeconómica y geoestratégica. Va a ser prácticamente imposible poder decir que China está teniendo pues una estrategia de guerra asimétrica y por eso el fentanilo es un arma de destrucción masiva y por lo tanto, por ende, como es un arma de destrucción masiva, estamos hablando de actos de terrorismo porque China está afectando a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es un poco muy complicado poder probar esto. Hubo muchas discusiones en Washington a este respecto y el tema de la Mara Salvatrucha sí se ha puesto sobre la mesa, pero como una cuestión formal tendría implicaciones bastante importantes en el territorio del Salvador, de Centroamérica, porque sabemos que la Mara Salvatrucha opera en diferentes territorios que van más allá de las fronteras del Salvador, que tienen presencia, alguna presencia inclusive en Guatemala, obviamente en Honduras, y daría la posibilidad a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de operar directamente en territorio, y como sería directamente en territorio mexicano. Bien. Ricardo, perdón, tú. Un punto, sí, solo ahí lo que decía Juan, es muy interesante esto, pero yo creo que estamos dejando de ver el otro aspecto, más allá de guerra, más allá de la situación política, esta realidad que también retrataba Laura, que es insoslayable, está ahí, es evidente. También se ha cuestionado mucho que, bueno, pues Estados Unidos ha detonado toda esta polémica porque, pues, lo que quieren es controlar el fentanilo. Es decir, ellos van sobre el negocio y tienen muy claro también que pues tienen lo más importante, el mercado. Entonces, pues declarar la guerra a México para combatir a los cárteles u organizaciones que trafican fentanilo, meterse al territorio, es una forma de controlar el negocio. Ya se dieron cuenta con la marihuana, lo que pueden generar de ingresos. Entonces, pues en la medida en que ellos puedan controlar también el mercado del fentanilo, pues es mucho mejor, porque creo que en el fondo también está este ingrediente del negocio. Ellos lo saben muy bien, pero no lo van a plantear tan abiertamente. Entonces vamos a entrarle por el lado de declarar a los cárteles como organizaciones criminales, pero bueno, el control de ese boyante mercado, pues evidentemente también está en juego en esta polémica. Bien, Ricardo. Laura, cerramos este tema. ¿Tienes algún comentario o pasamos al otro, que es el referente a los 29 años de la ejecución de Luis Donaldo Colosio Murrieta? Laura, ya lo platicamos hace algunos minutos aquí, pero ¿qué tanto persiste la idea de que el tema de la ejecución de Luis Donaldo Colosio pudiera estar relacionada
con temas de narcotráfico, con temas de cenas no aceptadas con algunos capos, el papel de Manlio Fabio Beltrones. ¿Qué podemos decir a estas alturas, Laura? Uy, Julio, bueno, pues mira, la Fiscalía, recordaremos que en el año 2000, uno de sus tomos, de sus grandes 4 tomos, de los resúmenes que nos quiso contar, ¿no? De lo único que nos quiso revelar la autoridad en ese momento, era que una de las líneas de investigación había sido la línea de el cártel de los Arellano Félix, el cártel de Sinaloa, en fin, se descartó totalmente, la autoridad ni siquiera siguió la línea de investigación y fue algo que se ha ido, digamos, descartando con los años. Sin embargo, lo que sí vemos en este momento es que parece que en pleno contexto electoral, que ya lo hemos platicado un poco tú y yo, pues se reaviva la idea, o al menos se deja por ahí esparcida otra vez la idea de que políticos como Manlio Fabio Beltrones pues habrían estado involucrados, al menos en todo lo que tuvo que ver con la tortura de Mario Burto Martínez. Hace algunas semanas tuve oportunidad de platicar con los testigos que se presentaron en la Procuraduría General de la República, en la Fiscalía, perdón, lo que fue la Procuraduría en Baja California, y lo que ellos me contaban es que, bueno, los interrogatorios vinieron muy duros en esta reapertura, 8 horas de interrogatorio por testigo más o menos, y bueno, lo que ellos me decían es: yo tengo 80 años, tengo 75 años, empiezo a tener problemas de Alzheimer y lo que me preguntaron durante esas 8 horas era el momento en que ingresa a las instalaciones de la Procuraduría Manlio Fabio Beltrones, qué ropa traía puesta, por dónde caminó, cómo se movió. Estaban bastante indignados por ahí los abogados de esa época, ministerios públicos, taquimecanógrafas, que decían, bueno, que realmente sintieron que se estaba utilizando su declaración en un contexto político importante. Así que creo que el tema se reaviva, sobre todo el tema del sospechosismo para algunos políticos prominentes del PRI, a quienes, bueno, las investigaciones definitivamente sí se están dirigiendo para ese lugar, ¿no? Tuve oportunidad de ver algunos documentos también y evidentemente las preguntas sí van dirigidas para allá, Julio, para un tema que ha estado todos estos años pues totalmente en el imaginario de los mexicanos. Todo el tema que tiene que ver con quién mató a Colosio desde las altas esferas del revolucionario institucional es un tema que ha estado presente a lo largo de todos estos años y que parece que se reaviva en esta fiscalía especial. Esta sería la 5ª fiscalía especial del caso Colosio desde 1994, que bueno, revive este tema, pero ahora ya desde una perspectiva totalmente legal. Laura, y como bien mencionas, ya lo hemos platicado aquí, pero ¿qué tanto avanzará estas indagaciones judiciales que pareciera que apuntan muy claramente a tratar de encontrar resquicios para eventualmente enderezar o solicitar una orden de aprehensión contra algunos personajes? Se habla mucho de Manlio Fabio Beltrones y otros hablan de que incluso esto podría apuntar al propio Carlos Salinas de Gortari. Pues mira, Julio, realmente era lo que yo les decía, ¿no? Que de repente hay un poco de confusión. Se cree que la causa penal abierta es la 4194, que es la causa que tiene que ver con todo el gran expediente Colosio. En este momento, la causa penal que se reabre es la que se abre en agosto de 1994, cuando Mario Aburto hace una denuncia por violación a sus derechos humanos. Entonces, lo que pasaría en este momento, Julio, digamos, en el escenario que se vendría con esta causa penal, definitivamente es tratar de comprobar qué fue lo que pasó entre las 6 de la tarde y las 3 de la mañana, que Mario Aburto es trasladado a las instalaciones de la PGR y rinde la primera declaración, esta declaración histórica con la que realmente logran sentenciarlo, ¿no? Esta declaración de culpabilidad, porque de comprobarse que realmente hubo tortura o que estuvo drogado durante estas primeras horas, como lo deja ver en su momento José Luis Pérez Canchola, entonces procurador de derechos humanos, pues tendrían que reponer esa parte del proceso, ¿no? Entonces, más que dejarlo en libertad, como se ha creído por ahí, que Mario Aburto realmente podría salir por esta reapertura, pues sería reponer esta parte del proceso, ¿no? Porque tampoco pueden mandar al diablo una investigación de 164,000 fojas, donde se mandaron llamar a declarar más de 300 testigos, Julio. Bien, Laura. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de ese momento histórico, no solo en función, pues, de lo que implicó para el sistema político, digamos, sino qué tanto a partir de ahí se desata la mayor presencia de grupos oscuros en la definición de las políticas mexicanas? ¿Qué tanto puede haber ese factor de crimen organizado en la preparación y la ejecución de este magnicidio, Guadalupe?
Es muy interesante tu pregunta. En el año 2019, en junio de 2019, después de ver la película 1994 que dirigió Diego Enrique Osorno, escribí un texto hablando precisamente de lo que se dice del otro lado de la frontera. Estamos hablando de Baja California, estamos hablando de Sonora, pues el sonorense, estamos hablando de Luis Donaldo Colosio y ¿se acuerdan? El actual gobernador del estado de Sonora, pues fue su secretario particular, el señor Alfonso Durazo. Entonces tenemos dos personajes sonorenses muy importantes, grandes rivales, que pues uno fue exactamente el exgobernador de Sonora en ese tiempo, que era muy joven y ahora pues es uno de los personajes más, muchos dicen siniestros, ¿no? Y que lo menciona precisamente muy bien Laura. Y bueno, también Alfonso Durazo ha sobrevivido administraciones, partidos, PRI, PAN, y bueno, ahora en el partido Morena. En el 2019, después de ver esta película que me pareció bastante bien hecha, pero con muchos huecos, o más bien una cobertura a modo, de alguna forma hay una historia aquí donde supuestamente las altas esferas del poder desde el PRI, pues hubo ese asesinato, como bien dice Laura, y ella conoce bastante bien este tema, sus detalles. Algo que siempre nos ha quedado, pues la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿le convenía, por ejemplo, en todas estas series, ¿no? La serie de Netflix, las series que se han producido alrededor de esta gran pregunta, ¿no? Y además también sabemos nosotros que su hijo Luis Donaldo Colosio Riojas ha estado pues muy cerca del poder de Carlos Salinas de Gortari. Entonces es difícil, a veces hay como muchas hipótesis, ¿no? Fue Carlos Salinas de Gortari, fue esa mafia que no lo quería porque lo estaba, realmente iba a romper con lo que se tenía planeado, o quién fue quien lo mató. Entonces, en este texto que escribo, hablo de Juan García Ábrego, hablo de lo que dicen algunos tamaulipecos, de Manuel Muñoz Rocha, si ustedes se acuerdan que era tamaulipeco desaparecido. Hay tantas preguntas. Yo tenía en ese tiempo, de 1994, 19 años, y yo iba en la universidad, estaba estudiando economía. Y en ese tiempo, algunos de mis compañeros, que eran personas como con mucho privilegio, eran hijos de políticos, porque estudiábamos todos economía en la era de la tecnocracia, alguien en mi salón dijo, es que cuando Salinas de Gortari se enteró de eso, casi se deshace, ¿no? Porque podía haber sido darse él un balazo en el pie. Ahorita solamente nos queda especular, establecer algunas hipótesis. Definitivamente hubo una conspiración, definitivamente alguien muy poderoso lo mató. ¿Cuál fue la vinculación de la gente del Golfo? Porque esta es otra hipótesis y esta es otra historia que he escuchado cuando he hablado con personas cercanas a los abogados, por ejemplo, de Cier Cárdenas y de Calderón y Roberto Izaguirre, al quien yo iba a entrevistar y no pude antes de que se muriera. O sea, mucha gente me estuvo comentando, ¿no? A veces se quería establecer este vínculo del Golfo al Pacífico. No sabemos bien, fue un crimen perfecto de alguna forma, con todos los asegúnes que, por ejemplo, que el trabajo de Laura nos ha presentado, porque es una conspiración, pero igual tenemos esta duda, y el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, Luis Donaldo Colosio Riojas, ahorita está muy vinculado al poder en el estado de Nuevo León, donde sabemos quién es todavía es un importante actor político y económico, que es Carlos Salinas de Gortari. Él no ha dicho nada, él no quiere seguir sabiendo qué fue lo que sucedió con su padre, lo cual me llena de suspenso, ¿no? Pareciera ser que nosotros queremos saber más qué fue lo que pasó hace 29 años, que lo que el mismo hijo del asesinado quiere saber, ¿no? Y está muy bien vinculado con las élites. Me parece interesante, solamente eso, porque es difícil que vayamos a saber qué es lo que sucedió y cuál fue el papel de cada uno de los actores. Bien, Guadalupe. Ricardo Ravelo, pues es un tema que año tras año agregamos análisis, especulación, y bueno, a estas alturas, ¿cómo ves? Se van a cumplir ya 30 años el año próximo de ese asesinato.
¿Qué elementos nuevos ves? ¿Qué tanto la vinculación con grupos de crimen organizado en la planeación, ejecución? En fin, Ricardo, tu postura, por favor. A mí me parece muy limitado que solamente se reabra este caso por el asunto de la presunta tortura que sufrió Aburto. Como bien explicó Laura, es una investigación, una averiguación de agosto de 1994 que nunca se tomó en cuenta. Pasaron varias administraciones y el tema de la tortura de Aburto estuvo archivada. Este, y me parece que es un punto importante que ahora se indague. Eh, lo que plantea él, entre otras cosas, es que pues fue torturado y reconoce que uno de los presentes fue Manlio Fabio Beltrones. Esta historia, de acuerdo como la recuerdo de aquellos años, pues se habla de un llamado, un telefonazo de Carlos Salinas al entonces gobernador de Sonora, Manlio Fabio, para que acudiera a Tijuana. El dato que ha sobresalido es que antes que el Ministerio Público interrogara a Aburto, el que lo interrogó fue Manlio Fabio Beltrones. Y el propio Aburto dice en su denuncia que fue llevado a una casa de playas de Tijuana y que ahí fue torturado. A partir de ahí empezaron a surgir una serie de versiones, ¿no? Que a esa casa entró un Aburto y salió otro. Pero bueno, todo esto ha sido parte de las inferencias que se han hecho que obviamente en su momento las investigaciones no llegaron a nada. Sobre la presencia del narcotráfico, recuerdo, por ejemplo, que en efecto en varios actos privados aparecía una figura del crimen organizado llamado Oscar Malherbe, que era pieza importante del esquema de Juan García Ábrego en el Cártel del Golfo. Oscar Malherbe fue visto por lo menos en 3 ocasiones en cenas, en eventos privados, y Colosio se rehusó, según testigos, se rehusó a reunirse con él y en algunas ocasiones hasta pidió que le dijeran que se fuera. Es decir, Colosio no quiso tener acercamiento, al menos con esa ala del narcotráfico de entonces, porque en aquella época nada más había 3 cárteles, estaban los de Tijuana, Golfo y Juárez. Y se decía, Ricardo, que el favorito del sexenio era justamente García Ábrego. Sí, porque era la continuidad que quería el grupo salinista, precisamente porque lo que las investigaciones arrojaban es que Raúl Salinas estaba muy bien amarrado con ese grupo criminal y que Raúl Salinas le quería dar continuidad a una serie de negocios. Por eso siempre se deslizó la posibilidad en distintos medios de que detrás del crimen de Colosio pudiera estar la mano de Raúl Salinas, que era realmente el interesado en darle continuidad a sus negocios. El otro aspecto que me parece que tampoco se indagó a fondo es qué pasó con la gente cercana de Colosio, la que estaba muy cerca de él. Por ejemplo, está el caso de una de sus asistentes, llamada Reina, que era pues una persona de mucha confianza, que tras el asesinato de Colosio fue asesinada con toda su familia en la Ciudad de México. Mataron a sus hijos, la mataron a ella, mataron a otros familiares suyos. La hermana de esta mujer tuvo que salir huyendo del país, estuvo refugiada un tiempo como funcionaria de la Embajada de México en Austria, particularmente en Viena, y luego pues yo supe por unos conocidos que estuvo amenazada y prácticamente desapareció y perdió todo contacto con gente de México. Otro aspecto, ese a mí me tocó verlo directamente, ¿qué pasó con Azucena Valderrábano? La reportera que estaba muy cerca de Luis Donaldo Colosio y que ella confesó que después del asesinato la drogaron en el avión que la trajo de vuelta a México. Yo la entrevisté en Veracruz y estaba verdaderamente pues muy mal de la cabeza. Traía un nivel de estrés, un shock tremendo y ella decía que supo qué pasó en Lomas Taurinas,
y que cuando venía en el avión, personas que no conoció se le acercaron y que ella pidió agua, le dieron agua y después de eso pues perdió la memoria. Estuvo mucho tiempo. Yo ya no sé qué pasó con ella, pero ella hablaba mucho del caso Colosio, de quienes estuvieron muy cerca en aquel momento, en esto que ella llamaba el complot para asesinarlo, que ella supo de eso y que finalmente, bueno, pues le dieron algo de beber para provocarle una afectación neuronal y que pues prácticamente no se acordaba ya de mucho de lo que pasó en aquella visita a Lomas Taurinas. Entonces, Ricardo, Azucena Valderrábano, reportera veracruzana, que fue reportera en La Jornada. sí, ella fue reportera de La Jornada y cubrió la campaña de Luis Donaldo Colosio, es decir, ella iba a las giras durante aquella etapa, muy cercana, era muy amiga de Luis Donaldo Colosio, y ella comentó que ella supo lo que había pasado en Lomas Taurinas, pero que a mucha gente que tenía conocimiento de esa verdad, pues la fueron eliminando y que a ella la quisieron matar, igual que pasó con otras personas. Bien, Ricardo. Laura, Guadalupe, Ricardo, son las 2 de la tarde con 52 minutos. El tiempo se ha ido de volada, se ha pasado con todas sus intervenciones interesantes y documentadas. Entonces, Laura, aquí practicamos el postrecito, que es la parte final en la que puedes abordar un tema, alguna invitación, lo que tú quieras. Laura, postrecito, lo que desees comentar. Ahora sí que voy a hacer un anuncio Sí, pagado, no pagado, Julio, sí, sí, perdón, sí. No, no, perdón. no. Julio, Adelante. nada, bueno, a todo el auditorio, pues el día de hoy estrenamos justamente una investigación documental, pero ahora en audio, sobre Mario Aburto, donde podrán escuchar pues realmente audios inéditos que encontramos por ahí, que ya tuvimos oportunidad de reproducir acá contigo, sobre, por ejemplo, el primer interrogatorio, la camioneta de Mario Aburto, también entrevista con Mario Aburto desde la prisión, unos breves minutos, ya que las autoridades pues, realmente todo el tiempo están cortando la comunicación, donde nos dice pues que en efecto, sí espera que se reabra su caso y que sí es inocente según la versión de Mario Aburto. Pueden escucharlo por la plataforma de audios Podimo. La página la pueden encontrar así como go.podimo.com/Laura o entrar a Google y poner Podimo Caso Colosio, donde pueden escuchar los episodios. Es una plataforma por suscripción, pero para el podcast tendrán 90 días gratis para poder escuchar toda la serie. Laura, ¿va a ser solamente sobre temas de Colosio o vas a ir agregando conforme las circunstancias? No, esta es solo una investigación del caso Colosio. En junio arrancamos con otra investigación, ya les iré contando sobre un tema que mucha gente nos ha pedido en Archivero, que tiene que ver con un culto satánico. Así que ya vamos contando, son investigaciones periodísticas que llevamos pues en 6 episodios sobre pues estas historias. Laura, te agradecemos mucho la oportunidad. Gracias. Hay varias preguntas, te pido, aunque ya el tiempo está encima, dos cosas. Hay quienes dicen, ¿qué edad tenías cuando sucedió lo de Colosio? Y aunque sea brevemente, ¿cómo te sumergiste en este proceso? Ya lo he escuchado, pero por favor Sí. lo que nos puedas decir. 8 años, Julio, Ujú. justo lo conté en la presentación del libro. Y bueno, yo empecé porque yo soy reportera, yo fui reportera muchos años en Tijuana, Baja California, en la sección policíaca, donde gran parte de las notas que cubrí pues eran en Lomas Taurinas. Ahí conocí a toda la gente, que es un tema que no se aborda mucho, pero es el tema pues de todos los daños colaterales que causó a mucha gente en la zona, que imagínate, yo creo que en algún momento lo he platicado, pero que esperaba que Luis Donaldo Colosio fuera la persona que lo salvara, ¿no? Que permitiera que le pusieran sus escaleritas, que le pavimentaran la calle. Era tanta la devoción de la gente en Lomas Taurinas y esperaba tanto de Luis Donaldo Colosio que un día me cuentan que, y esa fue la historia que me hizo meterme en el tema, que cuando disparan a Luis Donaldo la gente se avienta, trata de recoger la sangre, los restos, las sesos y empiezan a untárselos por todo el cuerpo porque pensaron que al menos así iba a ser milagroso y pues los iba a ayudar a salir de la pobreza en la que vivían en esta zona. Laura, muchas gracias, como siempre. Guadalupe Correa Cabrera, postrecito, lo que desees agregar, por favor. Chuc, chuc, chuc. A mí me gustaría hablar del tema de Caborca, Sí. lo que está sucediendo en el estado de Sonora, lo que está sucediendo en esa ciudad, que, bueno, algunos periodistas importantes de esa región, como Luis Castillo,
nos dio una muy buena explicación de los eventos tan trágicos, ¿no? Supuestamente vinculando a dos grupos que se están peleando la plaza y bueno, en los cuales terminaron muertos víctimas colaterales. Pues muchas de las personas ahí se quejan, bueno, de los que realmente participaron fueron el ejército, la policía municipal, pero de la Guardia Nacional y la policía estatal no se sabe nada. Realmente es una zona muy compleja. Y bueno, supuestamente la Fiscalía General del Estado de Sonora y pues la delegación de la Fiscalía General de la República habló de que los eventos no fueron tan importantes como los que realmente fueron. Y sí, se nos reporta por los periodistas locales, por la gente de ahí, que se sienten abandonados, ¿no? Y que pues tienen una capacidad de fuego tan importante, estos grupos delincuenciales, que no se pueden llamar carteles, porque realmente muy complicado lo que está sucediendo ahí, son grupos que tienen gran poder de fuego y no sabemos cuál es el vínculo real con los grandes carteles, con el cartel Jalisco Nueva Generación, con el cartel de Sinaloa, que es difícil saber lo que está sucediendo, pero sí, es un tema que nos compete, que es muy importante porque además se localiza en una zona estratégica para la agricultura y para la energía, las plantas LNG, también la cuestión de los migrantes, la bestia del Pacífico, llegando muchos migrantes a esa misma ciudad, algunos albergues en unas condiciones muy precarias, muy complicadas, con todos estos sicarios ahí esperando, muy, muy complejo también la adicción al fentanilo por la producción de espárrago, es una cuestión que también nos debería importar porque cada vez hay más consumo de fentanilo también en México, que eso es algo también importante, ¿no? Creo que tampoco podemos desdeñar la explicación de que cada vez es más fácil producir drogas, tanto en Estados Unidos, obviamente, que yo creo que ahí sí se produce una gran parte del fentanilo, como lo han dicho ya algunos congresistas también estadounidenses y algunos comentócratas, el reporte del Cato Institute que confirma el hecho de que en temas de distribución de fentanilo, de vinculación al negocio del fentanilo, pues la mayor parte de ellos son ciudadanos estadounidenses. Esto por un lado, y ya nada más para terminar, creo que el tema Colosio nos llevan a la mente tantos protagonistas, tantos silencios, tantos enigmas. Recordemos a La Paca, recordemos a Muñoz Rocha, recordemos a estos periodistas que han sido olvidados, pero que pues todavía nos plantean pues muchas preguntas, ¿no? El tema de que Zedillo llegó a la presidencia pues enemistado con el que fuera su antecesor, ¿no? El que decidió dejarlo en la presidencia, en la era del PRI, que finalmente pues su mismo hermano, ¿no? Supuestamente para lo que dijo Miguel de la Madrid Hurtado, ¿no? Que se arrepentía de haber elegido a Carlos Salinas, ¿no? Por su vinculación con el crimen organizado, con el narcotráfico. Y yo me imagino que por todo lo que se ha dicho, porque se ha vinculado en algunos medios formales, informales, sin todavía pruebas, sin poder hacer un caso, ¿no? Judicial al hermano de Carlos Salinas de Gortari. Se ha dicho muchas cosas, nadie ha podido probar nada en el caso del caso Colosio. Y bueno, este magnicidio, pues me hace recordar tantas cosas. O sea, este aniversario y esta posible reapertura del caso por la cuestión de la tortura a Mario Aburto, pues sí podría ser un punto de partida para poder saber un poco más de lo que nunca hemos sabido y que nunca supimos de lo que sucedió en 1994, también el caso de Francisco Ruiz Massieu, que pues se les dio un carpetazo de una forma espléndida, ¿no? Con la invención de estas otras figuras, ¿no? Como Muñoz Rocha o La Paca. Claro. Bien, Guadalupe. Ricardo Ravelo, te toca cerrar con el postrecito final, por favor, Ricardo. Sí, Julio, quería abordar ese tema del fentanilo, porque bueno, recientemente el presidente hizo un llamado para que se deje de usar el fentanilo para usos médicos, pero tampoco se ha planteado, bueno, qué lo va a sustituir, porque se usa para varias cuestiones, temas de dolor, el tema como un anestésico importante en los hospitales, pero lo que se ha observado es que hay una diferencia
considerable entre lo que se utiliza para usos médicos y lo que se ha asegurado, digamos, a ciertos grupos criminales. Se habla, por ejemplo, de 4.6 kilos para uso médico en 2021-2022 y un decomiso muy menor, pero sí superior al uso médico de 1.850 kilos. De tal manera que creo que está pasando lo mismo que vimos desde la época de Shenli Yegon, que las autoridades responsables, en este caso la COFEPRIS, de autorizar la importación de fentanilo, pues puede tener un grave problema de corrupción, porque de otra manera, bueno, no se explica por qué en México se pueda importar tanto fentanilo como en la época aquella de las importaciones de efedrina. Era tan escandaloso los números y las cifras que, bueno, nos hacían ver a México como un país que tenía verdaderamente ataques de problemas respiratorios muy graves, cuando en realidad todo aquello lo estaba consumiendo el crimen organizado. Y el otro tema es que, bueno, si en México ya hay consumo, bien, como dice Guadalupe, fuerte de fentanilo, pues sí nos podemos aproximar a una crisis fuerte de salud pública, porque el fentanilo, la adicción que genera es irreversible, es de las drogas químicas irreversibles, ni con tratamientos ya se puede lograr que un adicto a esta sustancia pueda regresar a la vida normal. De tal manera que yo creo que se ha puesto el dedo en las campañas del gobierno para enfrentar estas adicciones, pero a mí me parece que es insuficiente, sobre todo porque la velocidad con la que se enganchan nuevos jóvenes es mucho más rápida que la capacidad del Estado para generar condiciones de prevención. Bien, Ricardo, pues muchas gracias. Laura, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes. Gracias, Laura. Gracias, Julio, te agradezco mucho. Buenas tardes a todos. Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, gracias, doctora. Muchísimas gracias, Julio. Un placer estar aquí como siempre. Pues muchos saludos, Laura, Ricardo, que tengan muy buena tarde y a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Como siempre, un placer, Julio. Saludos a Laura, a Guadalupe, a ti en lo particular también, Julio. Que tengan buen fin de semana. Gracias, hasta Igualmente, pronto. gracias, hasta pronto. Hasta luego.